Vamos a hablar de esas conversaciones que se dan en nuestro día a día, en las que surge un rumor o una conversación cargada de prejuicios, y vamos a ver cómo podemos abordar esas conversaciones sin llevarnos un mal rato, ¿no? Que muchas veces entramos en debates o nos enfadamos o no decimos nada. Y hoy vamos a identificar algunas claves para ver cómo podemos resolver estas conversaciones desde la escucha y el entendimiento mutuo. Gaurko kasuan landuko ditugunak izango dira bat zurrumurru bat lantaldean adierazten dana, beste bat zeniden artekoa eta beste bat erakunde publiko batean ematen dan ezezagun batek aipatzen duen zurrumurru bat eta nola olako egoera batean ezezagun batekin nola erantzuten diogun. Pues algo que sí que vemos es que no existe una fórmula mágica, por eso el taller de hoy consiste en ensayar, en errar y en seguir ensayando para ver. Sí que se trata de un cambio de paradigma, abordar las conversaciones desde otro tipo de comunicación, otro estilo de comunicación en el que no haya juicios ni intentemos imponer nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Intentar entender qué hay detrás de los rumores, que muchas veces son emociones y todas sabemos lo que son el miedo, la inseguridad, ¿no? Entonces conectar desde ahí y ver cómo el rumor en sí va perdiendo peso. Egunerokotasunean ematen diren solasaldi horietan zurrumurru bat sortzen denean, gaur praktikatuko dugu nola egin dezakegun zurrumurru horiei aurre egiteko, baina modu honean, askotan eztabaidatan sartzen gara edo haserratzen gara, ala ez dugu ezer esaten eta gero geratzen gara horrekin barruan, orduan gaur ikusiko dugu zeintzuk izan daitezken gakoak solasaldi horietan modu honean zubiak eraikitzeko. Se trata de conocernos, ¿no? De desafiar esas fronteras que construimos muchas veces basadas en prejuicios, en estereotipos, en eso que hemos escuchado y muchas veces en una comunidad, incluso en un edificio, ¿no? Si no conocemos a nuestra vecina que ha venido de otro lugar, pero ya tenemos una percepción negativa, ¿no? Probablemente no se dé una relación con esa persona, y lo que se trata es eso, de conocernos, de abrir espacios para el diálogo también con nuestras personas más cercanas sin necesidad de enfados, ¿no? Y ver cómo podemos construir puentes para que se dé esa mirada comunitaria, ¿no? Para que podamos tejer lazos entre todas y cuidar las relaciones de las personas que estamos conviviendo en Basauri.